Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Continuamos en nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a continuar en el capítulo 6, del versículo 15 al 23. Yo les pido que me acompañen, vamos a orar y a encomendarnos al Señor para que por su Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y así podamos recibir todo lo que tiene para nosotros. Padre, yo te doy gracias una vez más. Nos has bendecido con un nuevo día. Es un nuevo comenzar. Tu misericordia es nueva para nosotros. Y ahora, Señor, nos dedicamos, Señor, a estudiar tu palabra. Y conforme vemos esta porción de tu palabra, pido que sea tu Espíritu Santo preparando nuestros corazones, alertando nuestras mentes para estar atentos a lo que tú nos dices y nos instruyes por medio de tu palabra. Yo me someto a tu dirección, Señor. Reconozco mi necesidad, mi condición y pido que seas tú verdaderamente el que toma el control. Es un privilegio esta oportunidad de compartir tu palabra, pero reconozco que también es una gran responsabilidad y por eso me someto a la dirección de tu Espíritu Santo para que tú, Señor, seas el que nos enseñe. Pido que ahora, Señor, tu pueblo sea edificado, instruido, y tú, Señor, verdaderamente seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en la primera porción de este capítulo 6, vimos que Pablo estableció verdaderamente que por medio del bautismo nos identificamos con Jesucristo nuestro Señor. Cuando somos sumergidos nos identificamos con su muerte, sepultados juntamente con Cristo. Pero cuando salimos del agua, pues resucitamos en Cristo, por decir, a nueva vida. Así como Él resucitó a los muertos a nueva vida también, así nosotros también resucitamos, por decir, simbólicamente, a nueva vida. Ya no debemos ser los mismos. Por fe ahí morimos en Cristo, somos sepultados al igual que Él, y como Cristo resucitó, así también nosotros resucitamos. Ahora vivimos para Él, ahora debemos en nueva vida, pues glorificarle, porque Él nos ha dado vida. Él vino a dar vida, como dice la palabra en Juan 10, y vida en abundancia, y Él nos tiene preparado un lugar en el reino de Dios para estar con Él por la eternidad. Él nos ofrece esa vida eterna con Él. Por eso, entonces, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. En la última porción que vimos ayer, en el versículo 11 al 14, Pablo dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, la palabra reinar es que tiene dominio y control. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ayer vimos que la palabra concupiscencia era un imbalance moral, por decir así. Lo que es la lascivia, lo que es la lujuria, todo eso es la concupiscencia. Y aparte también entran otras pasiones que verdaderamente existen en los humanos, tanto cristianos como no cristianos. Si somos honestos, aún hay parte en nuestras vidas que verdaderamente son parte de la carne y debemos completamente ponerlas por muerte, dominarlas, traerlas bajo sumisión, bajo la autoridad de Cristo Jesús, dije ayer. Entonces dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, como vimos en Efesios 2, y Dios nos dio vida. Entonces debemos presentarnos como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado, dice Pablo en el versículo 14, para terminar la porción de ayer y entrar así con un fundamento a lo nuevo, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la palabra enseñorearse y reinar quiere decir que tiene control y dominio sobre alguien o sobre algo. Entonces aquí cuando dice porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá control, no tendrá dominio de nosotros los que estamos bajo la gracia de Dios. Ahora en el versículo 15, Pablo comienza esta porción con otra pregunta. Dos preguntas aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve a responder, en ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado ya no debe tener dominio de nosotros. Dice, ¿pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley. La ley, pues verdaderamente traía a traslucir o a la superficie, se demostraba el pecado. Cuando Pablo decía, porque antes de la ley no había pecado, sabemos que existía el pecado, pero no se le daba, pues, reconocimiento, porque no había esos estatutos, esos mandamientos de Dios, esa ley que se le dio a Moisés. Después ya, pues, andaban como inspectores, todos viendo quién era el que fornicaba, quién era el que hacía esto, quién era el que hacía aquello, quién era el que practicaba la idolatría, y los apedreaban, los mataban, porque el pecado trae muerte. Ahora, dice claramente, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Claramente no estamos bajo la ley, pero el hecho de que Dios nos ha hecho libres, no quiere decir que nos ha hecho libres para darle vuelo a la vida y a la carne y a los deseos pecaminosos. No, nos ha dado libertad. En Gálatas, bendito Dios, Pablo les dice a los creyentes en Galacia que no usen esa libertad como ocasión para la carne, o sea, que no usen la libertad como libertinaje para hacer lo que quieran hacer en su carnalidad, porque verdaderamente, pues, en el tiempo de Pablo como en el tiempo de hoy, hay creyentes que, pues, podemos batallar con la carne, y hay creyentes que podemos estar sometidos completamente a la dirección del Espíritu Santo. Y como mencioné ayer en Gálatas, que Pablo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así debemos de caminar nosotros, guiados por el Espíritu, agradecidos por la gracia de Dios. Dice claramente en el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Noten aquí, la palabra sometéis implica sumisión. ¿Qué es la palabra sumisión? Que uno doblega su voluntad a algo o a alguien. Te sometes a su dirección. En los 70s, Bob Dylan, un cantante folclórico de Estados Unidos, cantaba una canción que decía, tienes que servir a alguien. You gotta serve somebody. Gotta serve somebody. It might be the devil, it might be the Lord, but you gotta serve somebody. Y menciona que tú tienes que servir a alguien. O vas a servir a Dios, o vas a servir al diablo, o vas a servir al diablo, o vas a servir a Dios, o te vas a servir a ti mismo, a la carne. Nosotros tenemos 3 enemigos contra nuestro ser espiritual, que viene siendo la carne, el mundo y el diablo. Lo peor de todos, Jesús ya se encargó de todo. El mundo ya no debe tener dominio. Todo este sistema, pues, que está lleno de maldad y lleno de perdición, ya no debe ser parte de nosotros. El diablo anda como león rugiente, pero si lo resistimos, él tiene que huir. Por eso necesitamos estar alertas, orando y entrándose en la palabra, para no entrar a la carne y no caer en la trampa del diablo. Ahora, la carne es el enemigo más cercano, está mismo en nosotros, pero Dios nos ha dado
a su Espíritu Santo. Nosotros hemos nacido del Espíritu Santo. Y si nosotros hemos nacido del Espíritu Santo, como nos dice en segundo de Pedro, el capítulo 1, versículo 3 y 4, hemos recibido la naturaleza divina. Voy a leer versículos 3 y 4 en segundo de Pedro. Miren lo que Pedro nos dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces después continúa Pedro, por eso añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud, y así continúa dándonos instrucción para no andar continuamente en la carne. Cierto que a veces puedes caer en el error de empezar a pensar tonterías, cosas que no edifican ni glorifican a Dios tampoco. Y entonces, si nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, el pecado ya no debe tener dominio sobre nosotros. Aquí Pablo nos está diciendo claramente, pecaremos porque no estamos bajo la ley, y nos dice claramente que no. Y luego nos dice, no sabéis que os sometéis. Ahora, la palabra someter, vuelvo a decir, implica doblegar tu propia voluntad a algo o a alguien. Quizá forzadamente, pero algunas personas terminan sometiéndose y otras voluntariamente te sometes a alguien o a algo. Y tú decides. Dios nos ha dado libertad. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En el libro de San Juan, en el capítulo 8, Jesús, hablando con los fariseos, les dice, de cierto os digo, que todo aquel, dice claramente, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica habitualmente el pecado es esclavo del pecado. Y nosotros ya fuimos libertados, fuimos puestos libres de eso, porque Jesús nos hizo conocer la verdad y la verdad nos hizo libres. Y si el Hijo nos ha hecho libres, verdaderamente somos libres. Ya no debemos someternos al pecado, ya no debemos someternos vuelvo a decir, al sistema de este mundo, y mucho menos al diablo, ni a la carne, así. Entonces, aquí Pablo continúa en el 17 con una vuelta, por decir, pero gracias a Dios. Ahora cambia y establece aquí, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, y dice, de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Primeramente, aquí Pablo nos dice una cosa muy certera, que es de corazón que debemos obedecer y creer y obedecer esta doctrina a la cual fuimos ahora entregados. Él estaba hablándole a los romanos, pero si te lo aplicas a ti y me lo aplico a mí, nosotros éramos esclavos y estábamos forzados, porque el diablo no te pide permiso. El diablo llega y te engatusa. Miren, hace muchos años, antes de yo ser cristiano, a mí me invitaron a adorar al diablo. Y yo andaba metido en diferentes cosas que yo ahora reconozco que no eran de Dios. Bueno, yo reconocía también en aquel entonces que no era de Dios. Este hombre me invitó a adorar al diablo y que prometía que esto y aquello. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo andaré haciendo esto, andaré haciendo aquello, he hecho esto, pero yo al diablo no quiero nada con él. Poco sabía yo que ya me traía como un títere, como una marioneta. Me llevaba para allá, me llevaba para acá, me daba de esto, me daba de aquello, esta y aquel, y así, tiene esto y tiene aquello. No. Yo no sabía, pero el diablo no te pide permiso. El diablo, ¡pum!, entra hasta la cocina si le abres la puerta, vuelvo a decir. Entonces, aquí
Pablo hace una diferencia entre esclavos del pecado, cuando obedecíamos al pecado, pero de corazón escuchamos esa doctrina y nos libertó del pecado y venimos a ser entonces no esclavos, sino siervos, doulos, siervos que sirven motivados por amor a su amo. ¿Eres un siervo de Dios? Aunque no sirvas en la iglesia, aunque no sirvas en un ministerio, tú puedes servir a Dios en tu propia vida, con tu familia, en lo que tú hagas, sirviendo todo hazlo para Dios. Ahora, libertados del pecado, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, dice, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, si así servíamos antes al pecado, y Pablo habla aquí, siendo un fariseo de fariseos antes de ser, Pablo era Saulo de Tarso, se dirige y había hablado acerca de la ley, y ahora como humano dice, ahora hablo como hombre por vuestra humana debilidad, porque ustedes todavía no están verdaderamente, dice claramente, santificados. Es lo que les está diciendo. Están todavía en la carne, humanidad. Dice, hablo como humano por vuestra debilidad, que así como para iniquidad, así como para el pecado presentaste tus cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que es pecado, así ahora para santificación. Notemos aquí, es una media vuelta de ir en la perdición del pecado, la iniquidad, la inmundicia. Ahora somos llamados a santificación. Y dice que así como lo hacías para el pecado, ahora presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando Pablo nos dice en Romanos 12, os ruego pues, dice claramente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Implica presentarte ante Dios cada mañana. Cada mañana preséntate y dile, quiero ser santo y agradable a ti, Señor. Límpiame de toda inmundicia, lávame de todo impureza y lléname con tu espíritu para andar en el espíritu frescamente. Lléname. Cada mañana es mi oración para andar en el espíritu y así no darle entrada a la carne. Entonces, nosotros escogimos esa santificación. Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libertad para escoger a quién vamos a servir, a quién servimos. Y es una gran realidad que todo humano decide, escoge a quién o qué es lo que va a hacer, a quién va a servir o en qué se va a involucrar. Tú escoges, yo escojo, Dios nos da el libre albedrío. Es una decisión, elige la vida y no la muerte. Aquí nos dice claramente, porque cuando eras esclavos, no siervos, esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Puedes pensar de algunas cosas que tú hacías como no cristiano y ahora te avergonzarías de hacerlas. Yo sí, muchas, varias, verdaderamente. Pero yo le doy gracias a Dios que de todas ellas me ha librado el Señor, me ha sacado de la inmundicia, y hace 41 años me transformó, me bauticé en Cristo Jesús, como nos dice aquí, que nos identificamos en su nueva vida, y he buscado y procurado vivir en el Espíritu. Y cuando me empiezo a meter en la carne, el Espíritu me llama y me dice, hey, eso no. El Espíritu Santo fue enviado para darnos esa dirección, para enseñarnos toda verdad, para llevarnos y así también instruirnos por medio de la palabra. Pero ¿qué fruto tenías? ¿Qué era el fruto que tenías cuando hacías aquellas cosas? Era solamente perdición, a veces hasta enfermedades. Hay personas que se involucraban, pues yo conozco muchas personas, pero no voy a tirarlos abajo del camión, ¿no? Solamente decir en general.
Hay personas que se involucraban con las prostitutas y que terminaban con una enfermedad venérea. Otras personas que usamos drogas por mucho tiempo y muchos han terminado con la cirrosis o con alguna enfermedad a causa de eso. Yo le doy gracias a Dios que me ha guardado, me ha pues completamente resguardado de todos mis errores del pasado. Y ahora, pues, ¿qué fruto tenía en aquel entonces? El único fruto era que me estaba matando día a día, usando droga, haciendo esto y aquello, pero nunca buscando de Dios, porque yo estaba enojado con Dios. Mas, sin embargo, aquí dice claramente, porque el fin de ellas es muerte. Todo pecado produce muerte, tanto muerte espiritual como termina produciendo muerte física. Mas ahora, otro cambio, otro giro, otro enfoque, el 22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, ya no esclavos del pecado, sino dulos, siervos que sirven a Dios por amor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok, ¿qué significa la santificación? Considerarnos apartados para Dios. Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nosotros hemos respondido, los que hemos recibido a Jesucristo, hemos respondido a su llamado, hemos nacido del Espíritu, somos santificados por su presencia, pero la santificación es un proceso, por decir así, no es ya nuestro destino. Somos santificados y somos santificados conforme vivimos de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo morando en nosotros, y la vida eterna se cumplirá, y esa santificación completa, la santidad se cumplirá cuando estemos en la presencia de Cristo, ya sea por el rapto o por resurrección, los que han muerto en Cristo. Entonces nosotros debemos de enfocarnos, los que creemos. Si no has recibido a Jesús, al final te voy a hacer una invitación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, vuelvo a decir, éramos esclavos del pecado. Y mucha gente dice, no, yo no era esclavo, yo lo hacía de gusto. Pues de gusto o como sea, eras esclavo del pecado. Te gustaba, pero eras esclavo del pecado. Ahora, dice claramente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten aquí, la paga del pecado trae muerte. Y no debemos nosotros ya involucrarnos en el pecado. Como cristianos fallamos, no vamos a ser, no somos perfectos, deberíamos ser perfectos, porque la misma palabra en 1 de Pedro, en el capítulo 1, nos dice en el versículo, aquí, vayan conmigo por favor, en el capítulo 1, en el versículo 14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, y dice claramente, de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza deben ser en Dios, en nada más, nadie más.
en Cristo, en la obra redentora de Jesús, Dios envió a su Hijo amado, Jesús, a su unigénito Hijo, Jesús, para que Jesús muriera en la cruz como el Cordero, sin mancha ni pecado, perfecto como Dios desea, para que nosotros no sufriéramos la pena de muerte. Tú escoges, tú eliges. Dios ha hecho su parte. Cuando uno decide, es una decisión que te puede traer vida o te puede traer muerte. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así es de que tú eliges, tú escoges. Si tú quieres tener esa vida eterna, si tú quieres ser hecho nueva criatura, nacer del Espíritu, para poder entrar al reino de Dios es necesario nacer del Espíritu. El reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu y Él ahí desea que tú estés con Él en ese reino espiritual. Pero es necesario nacer del Espíritu. Para nacer del Espíritu es necesario creer en Jesucristo y por fe recibirle como tu Salvador. En el capítulo 1 de San Juan nos lo dice que para ser hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios, no todos nacimos hechos hijos de Dios. Todos fuimos creados, fuimos hechos a la imagen de Dios, pero tú eliges. Dios te da la libertad. O sirves al diablo, o te sirves a ti mismo, o te entregas a Dios para servirle. Si tú deseas nacer de nuevo y recibir a Jesús, entonces haz esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que veniste a este mundo para morir por los pecados de todo el mundo. Yo sé que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me des un nuevo corazón y me des nueva vida, que me cambies de adentro afuera. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo, yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti completamente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Te pido que seas mi Salvador y que me enseñes, que me des el poder de tu Espíritu para vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe, ahora, Padre, yo te doy gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesús para que yo pudiera vivir. Y sé que un día estaré contigo en tu reino. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, Dios te ha tomado en tu palabra. Dios te recibe como su hijo. Has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu y ahora eres hecho una nueva criatura, una criatura espiritual. Camina, vive guiado por el Espíritu Santo. Pídele dirección a Dios. Una cosa muy necesaria es leer la palabra de Dios y alimentar a ese bebé espiritual que acaba de nacer. Si lo has recibido por primera vez o si lo has, ahora te has reconciliado también con Él, recibe la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Dios te habla por medio de la palabra y tú también necesitas hablar con Dios. Es necesario establecer y entablar una relación personal con tu papito. Ahora puedes acercarte a Él confiadamente y orar. Y dirás: yo no sé orar, pastor. Habla con Él, sinceramente. Solamente habla con Él y expone a Él todo lo que pues tú sientes y lo que deseas. Dile que te enseñe a amarle, porque es una cosa, si conoces a Jesús, no te queda otra más que enamorarte de Él. Conócelo por quien Él es. Otra cosa es que has venido a la familia de Dios
ha sido hecho hijo de Dios, y como hijo o hija de Dios es necesario congregarse con la familia, con otros cristianos. Yo te invito a que nos visites en Koinonia Christian Worship Center, en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. Ahí estamos para servirte, ahí estamos para enseñarte la palabra de Dios. Los servicios son guiados por el Espíritu Santo, no nada más estructurados, sino guiados por el Espíritu Santo. La alabanza es en espíritu y en verdad. La enseñanza de la palabra es guiada por el Espíritu, y permitimos que el Espíritu Santo siga haciendo las obras que hacía en el tiempo de los discípulos. Le damos tiempo a la oración e intercesión por los enfermos, por los drogadictos, por los alcohólicos, por familias desintegradas, y Dios ha sanado y restaurado numerosas familias, ha sanado personas de enfermedades crónicas. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y en Koinonia Christian Worship Center le damos libertad para que se luzca. Te invito, visítanos. También hago una invitación o un llamado de emergencia a todos aquellos que se han apartado de Dios. Caminaste con Dios en el pasado, pero te involucraste en algún pecado. Arrepiéntete, vuelve al Padre, como el hijo pródigo. No termines en una situación pues adversa y que ya no tengas salida. No mueras en tu pecado. El hijo pródigo terminó en un chiquero, en un corral con cerdos, comiéndose sus algarrobas porque ya no tenía que comer. No termines en esa condición o peor. Vuelve al Padre y pídele perdón. Al igual que el hijo pródigo, si tú deseas, ora esta oración de arrepentimiento y dile: Padre, perdóname, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor, porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Jesús con la que fui lavado y hecho limpio, y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados, te confieso todo pecado, aún de los que no me acuerdo, y por fe yo recibo tu perdón y te doy gracias. Te pido que me laves de nuevo con esa sangre preciosa, que me llenes con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón ese gozo de tu salvación, y así yo pueda decirle a otros lo que tú has hecho por mí. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración en fe y sinceramente, recuerda que Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda inmundicia, de toda maldad. Dios es bueno, Él es tu papá. Has vuelto a Él, Él te ha reconciliado. No hay nada que te aparte de Él, solamente tú. Tú eres el que tomas la decisión, tú eres el que eliges. Elige caminar con Él y tener esa vida abundante. Dios les siga bendiciendo. Les pido que sigan orando por todos los enfermos, que oren por Ramón, el hermano de nuestro hermano Tony Acosta. Había estado en un proceso para un trasplante de riñones y tuvo una crisis y vuelve entonces él a estar ahora pues anestesiado. Les pido que estén orando para que pues salga de esa anestesia pues en que lo tienen ahorita calmado, y que Dios haga una obra que no necesite trasplante. Vamos a orar por un milagro, vamos a unir nuestros corazones y vamos a darle gracias a Dios. Acompáñenme. Padre, yo levanto a Ramón Acosta a ti y pido que tú, Señor, ahí donde está en ese hospital, seas tú, llegues a él, el que haga la obra, tú, Señor, le toques y lo despiertes y, Señor, sanes esos riñones. Padre, yo pido que tú te glorifiques, pido que dirijas a los doctores si eso es tu voluntad, para que ellos reconozcan que tú estás obrando y que así Ramón te conozca y doblegue su voluntad a ti y entregue su vida. Una vez más te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ahora, perdón, permítame.
Para cerrar, quiero animarles a que se regocijen todo este día. Como Pablo dijo a los filipenses, les digo hoy una vez más, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy, en este día, elijan regocijarse en Cristo nuestro Señor siempre y todo el tiempo. Amén. Amén.